Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar mensual de eViews. El día de hoy continuaremos con nuestra serie de webinars dedicado a datos panel en eViews. Estimaciones con datos agrupados es el tema del día de hoy. Mi nombre es Ángel Cruz y soy el especialista en software estadístico en Multion Consulting. El día de hoy estamos con la segunda parte de esta serie de webinars dedicados a datos panel en eViews. En la sesión del día de hoy, al finalizar, ustedes deberán de conocer cómo estimar una ecuación en el objeto pool de eViews, así como conocer las posibles modelaciones de los datos y modelar efectos fijos, efectos aleatorios y procesos autorregresivos. Por último, sabrán cómo pronosticar las ecuaciones estimadas. Una breve introducción. Recordarán que en nuestro webinar pasado empezamos con datos agrupados. Se preguntarán por qué iniciamos con datos agrupados, si bien lo dice el título de los webinars, estamos trabajando o queremos trabajar con datos panel. Pues es simplemente el seguimiento lógico de este tema, ya que recordarán en nuestro webinar pasado, vimos que los datos agrupados simplemente contienen un poco menos de observaciones de tipo sección cruzada que los datos panel, y por lo tanto podemos hacer estimaciones de otro tipo antes de llegar a las estimaciones panel. Entonces este es el orden lógico de los temas. Después de esto ya estaremos dentro de datos panel como tal, pero era importante revisar las técnicas estadísticas para modelar este tipo de datos si es que cuentan con ellos. La clase de modelos que podemos estimar dentro del objeto pool de eViews se puede describir como la primera ecuación que tenemos en nuestra diapositiva, donde y t es igual a alfa más x y t, que multiplica un vector beta y t, más delta y más gamma t más epsilon y t. ¿Qué significa esta ecuación? Bueno, pues nuestra variable de interés y t va a ser igual a alfa, que es la variable constante, más una matriz de regresores que van a tener una característica que es que lo vamos a observar a través del tiempo para diversos individuos y. Su vector de parámetros beta también puede tener la característica que es para cada individuo y para el periodo de tiempo. Se preguntarán qué es delta y qué es gamma. Bueno, pues delta son los efectos específicos de la dimensión de sección cruzada, por eso solamente tiene el subíndice i, mientras que gamma es el efecto específico para la dimensión de tiempo, por eso su subíndice t. Y el viejo y ya conocido error idiosincrático, que también lo vamos a observar tanto para la sección cruzada como para la sección de tiempo. Cada una de las secciones cruzadas va a ir desde i hasta un valor m, es decir, de 1 hasta m, así lo podemos determinar, mientras que los periodos observados van a ir de 1 hasta t mayúscula. Si tenemos en cuenta esta especificación, podemos decir que tenemos regresores específicos tanto de sección cruzada como por periodos. Esto que significa que de la ecuación anterior podemos especificar al parámetro beta como común para todos los individuos y periodos, así como para cada sección cruzada o periodo, es decir, un beta común para todos, y se va a transformar esa ecuación que teníamos en un inicio en la ecuación que tenemos debajo de la diapositiva, donde si se dan cuenta lo único que cambia es que beta ya no tiene ningún subíndice. ¿Qué quiere decir esto? Que va a calcular un solo parámetro para todos los individuos y para todos los periodos de tiempo. Como segundo lugar, tenemos que beta puede ser común solo para los periodos de tiempo. Entonces la ecuación se transformaría donde beta solamente va a tener un subíndice i, donde va a tener un beta para todos los periodos de tiempo, pero los betas van a cambiar para cada una de las secciones cruzadas que tenemos o individuos. Y la tercera opción es que tenemos un beta en común solo para las secciones cruzadas, en donde, ustedes disculparán, ahí hay un error, el beta no es subíndice i, debe ser subíndice t, ya que todas las secciones cruzadas van a tener un mismo beta y todos los periodos de tiempo van a tener un beta para sí mismos. Entonces, dado estas tres opciones, de forma muy general, podemos separar las variables independientes, que son las x, en tres grupos. Primero, los regresores comunes, que es x subíndice 0, que para cada observado para cada individuo y en todo periodo de tiempo, y t.
El segundo grupo, regresores específicos de sección cruzada, que es x1, igual para todos los individuos en todo periodo de tiempo. Y el tercer grupo, que son regresores específicos de tiempo, es decir, x subíndice 2 por todos los individuos para todos los periodos de tiempo. Entonces, dadas estas características de beta y que podemos separar el grupo de regresores en tres, podemos especificar nuevamente la ecuación como la tenemos abajo, que es y t igual a alfa, que es la constante, más el primer grupo, que son los regresores comunes por un beta 0. El segundo grupo, regresores específicos para las secciones cruzadas, un beta 1 que multiplica a, más bien, que es característico de cada individuo, cada sección cruzada, por eso el subíndice i. Y por último, el tercer grupo, x2 y t, que multiplica el beta 2, que solamente es específico para el tiempo. Entonces, tenemos todavía delta i, gamma t y epsilon it. Entonces vamos a tener un total de regresores K0 es igual a K1 más K2 que multiplica a M, recuerden, M es el total de individuos que tengamos de sección cruzada, más K3 que multiplica a T mayúscula, que son todos los periodos de tiempo observados, todo esto incluido en beta. Entonces, ¿cómo va a ser Ibius todo esto? Pues bueno, va a encontrar la solución de estos modelos al crear internamente variables de interacción. M para cada regresor en la lista de regresores específicos de sección cruzada y T para cada regresor en la lista de regresores específicos de tiempo, utilizándolos después todos en una regresión. Así es como Ibius va a dar solución a estos modelos. En realidad, esta ecuación que tienen en pantalla es la que va a solucionar Ibius en todo momento. Los métodos son los que van a variar. Entonces, ¿cómo podemos especificar también procesos autorregresivos? Pues si consideramos la versión de la ecuación que no permite regresores específicos de tiempo ni efectos en el tiempo, esto es y y t igual a alfa más x y t beta i, delta i más gamma t más epsilon y t, donde los efectos de sección cruzada delta i no están presentes o son especificados como efectos fijos, podemos dejar que los residuales sigan un proceso autorregresivo, que será esto que epsilon y t se comporte de la siguiente manera, como una sumatoria de rezagos ρ ri, que multiplica a epsilon y t menos r va a ser el número de rezagos, que los rezagos pueden ir de 1 hasta p, más al final un eta y t. Este nuevo eta y t se llamará innovación, en donde todo individuo, toda sección cruzada i, y donde las innovaciones se distribuyen como una normal idénticamente distribuida, independiente, y asumiendo que no tenemos raíces unitarias, podemos hacer este tipo de especificación. Los coeficientes de autocorrelación van a ser específicos de la sección cruzada y no van a ser del tiempo. Eso hay que tenerlo muy en claro. Si asumimos todo esto, Ibius estimará la ecuación que tenemos debajo de la diapositiva, en donde, si se dan cuenta, cada uno de los elementos está multiplicado por un ρ, que es el coeficiente del ρ que vamos a calcular, su rezago de la propia variable dependiente, más el rezago de los regresores que tenemos ahí y que multiplican tanto a beta como a delta. Si se dan cuenta, no tenemos gamma, ya que dijimos que esto no afecta al tiempo en realidad, sino a los individuos, a cada uno de ellos, y al final tenemos nuestras innovaciones eta y t. Usando técnicas iterativas, se va a estimar alfa, beta y rho para todas las secciones cruzadas que tenemos ahí. Ahora, también podemos especificar los llamados efectos fijos y efectos aleatorios. Los efectos fijos se manejan usando proyecciones ortogonales, estas son matrices. En las especificaciones simples de los efectos unidireccionales, estos son efectos fijos, y la especificación fija equilibrada bidireccional, estos son dos tipos de efectos fijos que podemos tener. Estas proyecciones van a implicar el enfoque donde se remueven las medias para tanto la sección cruzada como para la sección del tiempo,
de la variable dependiente y de las variables exógenas. Y luego se van a realizar las regresiones utilizando estas series a las cuales se les quitó su media. Este es un tipo de técnica para efectos fijos, bastante común, bastante simple, en donde simplemente se les quitan las medias a las variables y con esas nuevas variables que quedaron se hace la regresión. Entonces ese es el enfoque que toma Ibius, así de sencillo. Mientras que para efectos aleatorios, las especificaciones de este tipo asumen que tanto delta y como gamma t son realizaciones de una variable aleatoria independiente que va a tener una media cero y una varianza finita. En adición, ¿cuál es el otro supuesto para efectos aleatorios? Que estos efectos no van a estar correlacionados con el residual idiosincrático. Ibius se va a encargar de estos efectos utilizando técnicas de mínimos cuadrados generalizados. Estos son los tres tipos de efectos que podemos modelar o vamos a modelar hasta este momento en Ibius. Se pueden modelar aún más efectos, entre ellos regresiones de tipo variables instrumentales. Sin embargo, para este webinar solamente nos vamos a enfocar en estos tres ejemplos: procesos autorregresivos, efectos fijos y efectos aleatorios. Y era necesario ver cómo se definía cada uno de ellos. Entonces vamos a pasar a nuestra aplicación en Ibius. Para este ejemplo, para este tema, tenemos un workfile donde contamos con una serie para cada característica de 10 empresas. Las 10 empresas en este caso son AR, CH, DM, GE, GM, GY, IB y acá tenemos los demás nombres: IB, UO, US y WH. Son 10 empresas y esas son las iniciales. Estos datos se tomaron de una base de Grunfeld en 1958, donde toma el nivel de inversión de cada una de las empresas, así como el valor de la empresa o valor de la firma y el capital que estaba, la realización de capital que tenía la empresa, es decir, el gasto en capital. Para este tipo de datos, Baltagui en 2005 utilizó esta base de datos para poder hacer los ejemplos, o muchos de los ejemplos que vamos a realizar en este momento. Entonces vamos a tomar esta base de datos. Esta base se encuentra dentro de Ibius. Cuando ustedes descargan el programa y lo instalan, esta base de datos se encuentra dentro de los archivos ejemplo que tiene el libro. Entonces recordarán que en nuestro webinar anterior vimos que lo primero que tenemos que hacer para trabajar con series agrupadas es definir el objeto pool. ¿Cómo podemos hacer esto? En el menú objeto del workfile, New Object, y elegimos el objeto pool. Le podemos dar un nombre. En este caso simplemente le voy a dar el nombre EJ-1 de ejemplo número 1. Ok. Y aquí tenemos nuestro objeto pool. Aquí nos pide que introduzcamos los identificadores de sección cruzada. Si se dan cuenta, tenemos 3 variables y 10 empresas. En total tenemos 30 series. Estas series son series de tiempo, obviamente, en donde lo que nosotros le debemos de especificar ahora a Ibius es el nombre en común que tienen 10 series, para que nosotros y Ibius pueda encontrar cuáles son esos identificadores. En este caso es el nombre de las empresas. Esto lo podemos especificar en forma de lista, que es AR, CH, DM, GE, GM, GY, IB, UO, US y por último WH. Esto es lo único que debemos de hacer en el objeto pool: identificar cada una de las empresas. Recordemos que en View podemos visualizar estas series
Primero nos dice la opción de identificadores de sección cruzada, ya los pusimos. La segunda es mostrar una hoja con los datos agrupados y nos va a pedir ahora una lista, ya sea de variables ordinarias y de variables pool. Las variables pool, recuerden que las debemos identificar al final con un signo de pregunta, de cierre de pregunta. En este caso no podemos poner los nombres de los identificadores, sino las variables que tenemos aquí, que son el valor de la firma, la inversión y el capital. Entonces, si queremos observar estas series pool, debemos de especificarlo con I y el signo de interrogación, F, signo de interrogación, y K, signo de interrogación. Si se dan cuenta, no tenemos ninguna serie llamada así por sí sola I, F o K. Entonces elegimos OK. Y vamos a tener nuestras series pool. ¿Qué son estas series pool? Primero, los valores de I para la empresa AR. E inmediatamente debajo los de las otras 9 variables. Y así para cada una de nuestras 3 variables. F y K. Entonces estas son las variables pool, las series agrupadas. Y recuerden que de aquí podemos observar estadísticas descriptivas, como puede ser si nosotros seleccionamos que sean estadísticas comunes para todos los datos agrupados, o cuando no les removemos la media, o por ejemplo específicas de la sección cruzada y de forma individual. Podemos observar las estadísticas descriptivas, media, mediana, máximo, mínimo, desviación estándar, sesgo, kurtosis y el valor de la estadística O'Harke-Vera y su probabilidad para saber si estas variables, pues bueno, se comportan de una forma normal, así como el número de observaciones totales que tenemos aquí. Esto nos puede ayudar mucho para empezar a hacer un análisis descriptivo de nuestras series agrupadas, si así lo queremos. En este caso, vamos a ir directamente a cómo estimar una ecuación. Dentro de View, vemos, ya habíamos visto todo esto en el webinar pasado. En Proc no podemos hacer nada, sino hasta ir a la opción Estimate que tenemos aquí. Vamos a regresar a los identificadores y después vamos a Estimate. Y encontramos nuestro cuadro de estimación Pool. En este caso, la especificación, en la parte de especificación tenemos que llenar el recuadro en blanco de variable dependiente. Esta debe de ir en series pool o en series normales. Después tenemos los regresores o términos autorregresivos que también podemos meter en estos 3 recuadros. En estos 3 recuadros, primero tenemos los coeficientes comunes para todas las variables. Debajo tenemos a los coeficientes específicos de sección cruzada. Y por último, aquellos que son específicos para los periodos de tiempo. Regresando al lado izquierdo, tenemos el método de estimación. Para sección cruzada podemos elegir ningún efecto, efectos fijos o efectos aleatorios. Y para en la dimensión de tiempo también podemos elegir cualquiera de estos, ninguno fijo o aleatorio. Weights o ponderaciones nos está diciendo qué tipo de ponderación podemos realizar con estas variables. En este caso tenemos 5 opciones, que es sin peso, pesos de sección cruzada sur, pesos para el periodo y pesos para el periodo sur. Este tipo de métodos lo van a encontrar en el PDF de eViews, en donde ustedes podrán saber cómo se realizan cada uno de esta metodología. Es un poco larga para cada uno de ellos y tiene demasiada teoría de qué es lo que se debe de hacer. Y debajo tenemos las configuraciones de la estimación, como el método. Aquí hay 2 tipos de método. En este webinar vamos a ver simplemente los de mínimos cuadrados y autorregresivos. Pero también existen los métodos de mínimos cuadrados bietápicos o en 2 etapas. Y también tiene procesos autorregresivos, y para este caso se utiliza los modelos de
variables instrumentales. Debajo tenemos la muestra, que va a servir para especificar cuál es la muestra de estimación, y una opción para especificarle a eViews si nosotros queremos que toda la muestra sea balanceada, o en este caso no. ¿Qué significa que la muestra sea balanceada? Que todos los individuos, todas las secciones cruzadas, tengan los mismos periodos de tiempo. Si no tienen los mismos periodos de tiempo, solamente se van a tomar aquellas que sí los tengan. Es decir, donde tengamos todo un panel que esté perfectamente balanceado, donde todas las observaciones se muestren, donde no haya observaciones faltantes. Entonces, por default, nos va a mostrar la estimación de eViews, que todos los coeficientes de la regresión van a estar restrictas a los mismos regresores en la sección cruzada, y es equivalente a un modelo en donde, pues bueno, vamos a hacer cada una de las especificaciones que nosotros estimemos, que nosotros querramos y que nos funcionen. El primero va a ser estimar la inversión en función del valor de la firma y en función del capital que tenga cada una de las firmas. Especifiqué las series tipo pool y los dos regresores como coeficientes que tengan coeficientes comunes para todas y cada una de ellas. No ponemos ningún coeficiente específico para sección cruzada ni para periodo de tiempo, y no le ponemos ningún tipo de efecto ni fijo ni aleatorio ni para sección cruzada ni para el tiempo. En la sección de opciones tenemos que se pueden calcular la matriz de varianzas y covarianzas de distintas formas. Este tipo de metodologías, ¿qué es lo que va a realizar? Por defecto, pues es en las estimaciones de desviación estándar y de covarianzas de forma ordinaria. Todos los demás opciones que tenemos acá abajo es una forma de calcular tanto desviaciones estándar como la matriz de varianzas y covarianzas de una forma más robusta, en donde, por ejemplo, White Cross Section lo que está haciendo es estimar mínimos cuadrados generalizados factibles, asumiendo la presencia de heterocedasticidad dentro de las secciones cruzadas. Cross Section Sur lo que está haciendo es estimar de igual forma mínimos cuadrados generalizados, corrigiendo por heterocedasticidad en la sección cruzada y en la correlación contemporánea. Perdón, estas explicaciones son de estas secciones que tenemos aquí. Es la forma de calcular las ponderaciones para cada una de las observaciones. Estas que tenemos acá es las que les mencionaba hace un momento, que pueden verlas mejor dentro del manual que tiene eViews, ya que estas son más largas. Es una forma de calcular tanto desviaciones estándar como la matriz de varianzas y covarianzas para poder después calcular los errores. Estas de aquí en la especificación, que son las ponderaciones para cada una de las observaciones, estas son las que debemos de utilizar. Por ejemplo, si tenemos problemas de heterocedasticidad, el cross-section weights. Si tenemos problemas de heterocedasticidad y de correlación contemporánea, utilizamos cross-section sur, en donde esto estará utilizando mínimos cuadrados generalizados factibles. Period weights nos funciona cuando tenemos heterocedasticidad en el tiempo, y period sur nos funciona para corregir heterocedasticidad en el tiempo y correlación general dentro de todas las secciones cruzadas. Estos son los usos que se les dan a las ponderaciones que tenemos aquí. Y estos de acá son los que habrá que estudiar más a fondo porque son mucho más complicados y con mucha teoría estadística y matemática, para poder calcular errores estándar y matriz de varianzas y covarianzas. Si ustedes eligen, por ejemplo, alguna de cualquiera de las otras opciones más robustas, les va a aparecer la opción No DF Correction. ¿Qué quiere decir esto?
que las correcciones que hacen todos estos métodos las hacen a través de grados de libertad, es decir, penalizan cuántos regresores están metiendo a la regresión. Si ustedes eligen esta casilla, muy probablemente menciona la metodología de Ibius, es que los resultados van a coincidir más con cualquier otro paquete estadístico que haga este tipo de estimaciones. Lo quitamos y dejemos en ordinario. Entonces simplemente tenemos una estimación de datos agrupados sin efectos fijos para calcular sus varianzas y covarianzas, así como sus errores estándar de forma ordinaria, de forma normal. Elegimos aceptar. Y estas son las estimaciones que tenemos para estos datos agrupados. Si ustedes se dan cuenta, simplemente son mínimos cuadrados agrupados. Y es cómo va a ser la identificación, simplemente con variables dummy, pero nos especifica un valor beta para cada uno de ellos y para cada una de las variables y estadística que ya conocemos y que podemos interpretar de la misma forma que lo hacemos con mínimos cuadrados ordinarios. Entonces hay que comparar este objeto pool con un nuevo objeto pool en donde lo que vamos a hacer con este segundo ejemplo es estimar los efectos fijos. Vamos a copiar los identificadores. Necesitamos nuevamente los identificadores. Recuerden que siempre puede variar. Y aquí ahora en View vamos a tener Estimation Output en el primer ejemplo. Y vamos a regresar a la estimación que teníamos. Aquí vamos a estimarlos nuevamente. La inversión en función de el valor de la firma y el capital. En este caso es F. Ahora sí vamos a especificar efectos fijos solamente en sección cruzada y no vamos a poner ningún otro coeficiente ni específico para la sección cruzada ni para el tiempo y vamos a dejar esto igual de forma ordinaria. Vamos a ver las diferencias que existen y ahora sí va a cambiar nuestro objeto de estimación. Vamos a tener que son mínimos cuadrados agrupados. Secciones cruzadas incluidas son 10, son las 10 empresas que tenemos. Observaciones para cada una de ellas, 20. Y en total tenemos 200 observaciones y nos dice que es una agrupación balanceada, la que tenemos aquí. En este caso, nos arrojó una constante, el alfa que habíamos visto en la presentación. Esta constante se agrega porque lo que hace Ibius es calcular los efectos fijos de forma que que cada uno de estos en suma sean igual a 0. Entonces, por esa razón es que Ibius incorpora este coeficiente, esta constante, en función de que estos sean 0. Vemos sus probabilidades, son estadísticamente significativos los tres. Y en este caso, ya que tenemos los coeficientes también de efectos fijos, lo que debemos de leer o cómo debemos de leer estos efectos fijos que tenemos aquí, estos coeficientes, son como desviaciones de la constante. Así es como debemos de leer estos efectos fijos, como desviaciones de la constante que tenemos aquí. Si ustedes se dan cuenta, estos efectos fijos no reportan ni errores estándar, ni test, ni probabilidades. Ahorita vamos a ver cómo podemos realizar este ejemplo para que nos dé cada uno de sus errores estándar. Debajo del objeto de estimación tenemos cuáles son las especificaciones de los efectos. Nos dice que tenemos efectos fijos de sección cruzada y nos dice que son variables dummies, como las está calculando. Y debemos de ver estas estadísticas que tenemos debajo. Vamos a ver estas estadísticas una vez que hagamos un nuevo objeto con el nuevo pool, en donde si nosotros queremos observar estos efectos fijos con sus errores estándar, lo que debemos de hacer es calcular
este modelo, nuevamente las mismas variables, I, F y K. Pero en esta ocasión debemos de meter esta variable, esta constante la debemos de meter como específica para cada uno de los coeficientes de sección cruzada. Entonces así es como nos va a dar un coeficiente específico para cada empresa que tenemos aquí. Entonces con esta especificación seleccionamos OK y aquí vamos a tener nuestros efectos fijos. Ahora sí, con sus errores estándar y sus t estadísticos y sus probabilidades. Si se dan cuenta, los coeficientes que tenemos aquí es justamente la suma o la diferencia que tendríamos que hacer si nosotros leemos el objeto pool anterior, como les había dicho, como desviaciones de estas variables con respecto a la constante. Es decir, menos 58.74 más menos 55.87 son menos 114.61. Menos 58.74 más 30.93 son menos 27.80. Estas son las desviaciones, como leeríamos estos efectos fijos. Y en este caso ya tenemos sus desviaciones estándar y sus probabilidades y podemos ver cuáles de ellos son estadísticamente significativos y cuáles no. Ahora bien, tenemos estas estadísticas debajo. Estas estadísticas no las podemos leer como comúnmente lo hacemos. Hay ciertas diferencias con las estadísticas que habíamos hecho acá anteriormente. Lo primero es que los R cuadrados, el R cuadrado que tenemos aquí y ¿dónde está? Aquí está el estadístico F y su probabilidad. Están basados en la diferencia de la suma de los errores al cuadrado del modelo estimado, que es este que tenemos aquí en el ejemplo número 3, y la suma de los errores al cuadrado de un modelo donde solamente se especifica una constante, sin efectos fijos, simplemente la constante. ¿Esto en qué va a servir? Pues en que estas interpretaciones de los R cuadrados y de F van a servir como estadísticos donde van a explicar el poder que tiene todo el modelo para poder explicar una especificación más completa, incluyendo los efectos fijos. Entonces, en comparación con un modelo donde solamente se encuentra la constante, este modelo que tenemos aquí de efectos fijos, pues es hasta 0.94 mejor que un modelo con la constante. ¿Qué quiere decir el 0.94? El 0.94% de la varianza explicada dentro de este modelo. Y el estadístico F, pues como es estadísticamente significativo, tenemos que este modelo en comparación con un modelo con una simple constante, pues es estadísticamente significativo en comparación de él. La segunda observación de esto es que los criterios de información, el de acá y el de Schwarz, Hannan Quinn, lo que toman en cuenta es el número de parámetros en total, es decir, la penalización que hacen estos criterios lo hacen con el total de parámetros, como por ejemplo la constante, F y K, y cada uno de los efectos fijos. Esos son las penalizaciones que tienen, por ejemplo, estos criterios de información. Y acá de este lado tenemos básicamente los mismos, por eso son los mismos en uno y en otro, porque están calculando el mismo número de coeficientes, los mismos modelos. Aquí tenemos 10 más 3, 13, y aquí tenemos 12, y son prácticamente los mismos criterios de información. Y por último, el estadístico Durbin-Watson, para ver la autocorrelación de primer orden en cada uno de estos modelos, se calcula correlacionando el primer orden de los residuales, pero de los residuales agrupados totales. Así es como se calcula este Durbin-Watson. No se hace un Durbin-Watson por firma o por sección cruzada. Lo que es un Durbin-Watson general. Eso es lo que está haciendo aquí.
Ahora bien, ya tenemos estos tres estimaciones. La primera fue un unos mínimos cuadrados con datos agrupados, simplemente sin ningún efecto, sin ningún tipo de efecto. Y tenemos como no se mete ninguna constante a comparación de los otros de este modelo donde especificamos efectos fijos y como les mencionaba, se mete la constante para poder leer estos efectos fijos como desviaciones de este coeficiente. En este caso, donde no metimos efectos fijos, sino que le dijimos que la constante iba a estar para cada una de las firmas, pues prácticamente esta es la constante. Entonces, si se anexa. Y, pues bueno, estas son las diferencias que llevamos hasta ahora. Por ejemplo, en esta última ecuación, ¿qué podemos hacer ahora con esta ecuación? Pues podemos calcular esta misma ecuación ahora en un ejemplo número 5 con los mismos identificadores de sección cruzada. Ahora vamos a especificar este modelo, son las mismas variables hasta el momento, la inversión, el valor de la firma y el capital que se está incluyendo para cada una de las firmas. Ahora podemos hacer estos efectos fijos, vamos a seguir con los efectos fijos, pero ahora vamos a darle un peso a cada uno de estos valores para corregir la correlación contemporánea general entre los residuales de las secciones cruzadas, es decir, de las empresas. Vamos a elegir el primero, Cross Section Weights, para indicar, por ejemplo, este perdón, este no es aquí, es acá. Ok, con esto ¿qué es lo que estamos haciendo? La desegregación que vamos a tener por cada una de las secciones cruzadas se va para poder identificar las covarianzas que no son cero y que se puedan ver entre las secciones cruzadas si hay un tipo de ordenamiento, de agrupación de clúster a través de los periodos de tiempo. Y es aquí, perdón. Esto es para calcular las covarianzas de forma normal. Y aquí vamos a poder eh, asegurar que no tengamos heterocedasticidad ni agrupamientos. En los residuales, claro está. Esto lo dejamos igual, sigue siendo de forma ordinaria como se calculan las covarianzas. Y vamos a tener una nueva especificación con los mismos efectos aleatorios. Y si se dan cuenta va a aparecer una parte más en este objeto estimación. Tenemos nuestros efectos fijos, perdón, hace rato dije aleatorios. Y debajo de ellos tenemos la especificación de los efectos. En este caso, cuando nosotros hacemos una ponderación dentro de cada una de las observaciones, ¿cómo se hace esa ponderación? Con mínimos cuadrados generalizados factibles. Se hacen esas ponderaciones y eViews nos ofrece estadística descriptiva de esos datos que resultan después de los mínimos cuadrados generalizados factibles y estadísticas relacionadas con los datos antes de que se les haga cualquier ponderación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La R cuadrada se incrementó cuando nosotros ponderamos estos datos para que podamos atañir la heterocedisticidad. La R cuadrada se incrementó. El F estadístico sigue siendo significativo. Y tenemos una Durbin-Watson en este caso que se acerca un poco más a una región de indeterminación que en el caso de las estadísticas que no tenían ponderación. Eso es lo que podemos observar aquí y la suma de los errores al cuadrado, que en este caso es menor una vez que se hace la ponderación. Eso es lo que observamos en el ejemplo número 5. No, perdón, este es el número 4. Lo voy a renombrar. Y
Ahora vamos a ver el ejemplo número 5, en donde, New Object, Pool y ejemplo número 5, los mismos identificadores y en la estimación tenemos los mismos variables. Con efectos fijos todavía, pero ahora vamos a calcular estas ponderaciones, pero que sean robustas por correlación arbitraria entre las secciones cruzadas. Es decir, que exista un clúster entre los individuos, entre las empresas, en vez de por periodos de tiempo, como fue en el ejemplo pasado, cuando se utilizó esta opción. Ahora lo que vamos a utilizar es dentro de opciones. Ahora sí, vamos a utilizar white period para poder calcular estas estimaciones. Y con esto simplemente aceptamos. Y vamos a ver cómo se diferencian. Aquí tenemos los efectos fijos. Si se dan cuenta, los coeficientes varían. Y tenemos la especificación aquí. ¿Cuál es la diferencia entre esta estimación que tenemos aquí? Vamos a cambiarla. Listo. Ahí está. En este que teníamos en el ejemplo número 4, estábamos ajustando por si teníamos agrupaciones a través del tiempo. En esta otra estimación lo que estamos haciendo es evitar la agrupación o poder ver la agrupación si es que existe a través de secciones cruzadas, por eso white period. Entonces los coeficientes son prácticamente iguales y los efectos de la estimación podemos ver que no diferencian casi en nada. Entonces las diferencias que se realizan para poder calcular la matriz de varianzas y covarianzas y así como los errores residuales de los modelos, en este caso están encontrando las mismas características en uno que en otro. Entonces tenemos que sí tenemos agrupamiento a través de secciones cruzadas y de periodos de tiempo no los está encontrando. Aquí lo que hay que resaltar también es que encontramos un mensaje de advertencia, ya que este tipo de estimación que estamos realizando aquí por white period, lo que está presuponiendo es que tenemos secciones cruzadas bastante amplias, es decir, que tenemos un gran número de secciones cruzadas. En este caso solamente tenemos 10. Y ya que tenemos pocas secciones cruzadas, nos está diciendo que la matriz de covarianzas tiene un rango reducido, ya que el método está esperando que se introduzcan muchas más secciones cruzadas para poder encontrar en verdad una diferencia entre secciones cruzadas que tengan agrupamientos a través de los periodos de tiempo. Es por eso que prácticamente recibimos los mismos resultados en esta estimación que en la anterior, donde buscábamos agrupamientos por sección cruzada específicamente. Por eso tenemos esto. En el siguiente ejemplo lo que vamos a realizar, nuevamente con un objeto pool. Este es el ejemplo número 6. En este ejemplo, recuerden, metemos los mismos identificadores. Vamos a estimar la ecuación, pero ahora lo que vamos a ingresar son procesos autorregresivos. Tenemos entonces K y F primero. Y ahora metemos el proceso autorregresivo en esta parte de coeficientes comunes. Si nosotros metemos el proceso autorregresivo dentro de esta casilla de coeficientes comunes, va a calcular solamente un coeficiente, un ρ. Si nosotros metemos este AR aquí, va a especificar
un proceso autorregresivo por cada una de las firmas que tenemos aquí. Vamos a decirle que recuerden que no necesitábamos efectos fijos de este lado. Y en el coeficiente de la metodología para poder calcular la matriz de varianzas y covarianzas, vamos a calcular un método que va a ser robusto para correlaciones contemporáneas. ¿Cuál es este? Es SUR, PCSE, period SUR. Entonces estamos asegurándonos de tener tanto el proceso autorregresivo de orden 1 para poder encontrar si hay procesos autorregresivos más bien para especificar que hay un proceso autorregresivo en los errores, y vamos a hacerlo más robusto especificando que hay correlación contemporánea a través de esta metodología SURPCSE, y elegimos aceptar y vamos a ver cómo se ve esta representación. No tiene las estadísticas que habíamos visto anteriormente, y aquí nos está arrojando el proceso autorregresivo de orden 1. Para este tipo de modelos, IBIS lo que utiliza son mínimos cuadrados no lineales, y después de estimar la matriz de covarianzas va a estimar los errores estándar, y como nos vamos a dar cuenta aquí, se va a eliminar una observación debido a, a que cuando se calcula el proceso autorregresivo, el primer rezago, pues se va a perder una observación. Esta especificación la van a poder ver en View, Representations, y aquí van a encontrar el comando de estimación, las ecuaciones que se estimaron a partir de este comando, y aquí abajo van a encontrar los coeficientes sustituidos. Y aquí va a estar la ecuación para cada una de las 10 empresas que tenemos aquí. Vemos aquí que tenemos el mismo valor para todas y cada una de ellas, ya que tenemos el mismo coeficiente. Y aquí tenemos el coeficiente del proceso autorregresivo igual para cada una de estas, ya que estamos determinando que el error sea el que se comporta como un proceso autorregresivo de orden 1. Ahora bien, en el siguiente ejemplo vamos a estimar va a ser el ejemplo número 7, y pegamos los mismos identificadores. En este vamos a calcular los efectos aleatorios para la ecuación. Y estos efectos aleatorios van a ser de dos vías, es decir, tanto para la sección cruzada como para la dimensión de periodo de tiempo. Cuando nosotros tenemos esta especificación de de efecto aleatorio de doble vía, no podemos hacer distintas cosas. Lo primero que no podemos hacer es agregarle efectos autorregresivos, procesos autorregresivos, ni podemos, como se darán cuenta, se desactivó la casilla de abajo, no podemos ponderar las observaciones. Eso es lo que no podemos hacer. Sin embargo, en la siguiente caja de opciones, nosotros podemos ver todas las opciones para calcular los coeficientes de efectos aleatorios. El que es más famoso, por así decirlo, y que está prácticamente en todos los libros de texto, son las estimaciones de Swami Arora, y tenemos otros dos más, como el Wallace Hussein y el Wansby Captain. Son los otros dos tipos de metodologías para calcular los efectos aleatorios. De igual forma, si quieren verlo en la metodología de IBIUS, lo pueden encontrar, cuál es la metodología para cada uno de ellos. Y en este caso vamos a calcularlos a través de Wansby Captain, y con estas opciones aceptamos, y aquí tenemos cada una de las variables. Nuevamente el coeficiente C,
los efectos aleatorios para la sección cruzada y los efectos aleatorios para cada uno de los periodos de tiempo. Recuerden que estos efectos aleatorios, según la metodología, se agregan al valor residual, pero lo que está haciendo aquí eViews es calcularlos en base a un coeficiente único para toda la regresión. Entonces, estos efectos tienen la cualidad de no estar correlacionados con el residual idiosincrático. Y debajo de las especificaciones, esta parte nos está diciendo cuánto de la varianza está explicando cada uno de estos elementos. Por ejemplo, para la sección cruzada, nos explica hasta el 73% de la varianza. El efecto aleatorio para cada uno de los periodos está explicando solamente el 2% de la varianza, mientras que el error idiosincrático, es decir, el error, las innovaciones que están saliendo al final, tienen el 24% de la varianza dentro de ellos. Y debajo tenemos nuevamente las estadísticas para las observaciones con una ponderación después de mínimos cuadrados generalizados factibles y de la estadística antes de que se realizaran esos mínimos cuadrados factibles. Y por casi último, ¿qué pasaría si nosotros realizamos una especificación pool? Ahora, en donde la variable dependiente es la misma, pero por ejemplo, ahora vamos a especificar una serie de tipo pool, como donde nosotros podamos elegir que tenga un coeficiente para cada una de las secciones cruzadas. En este caso, vamos a elegir que sea el capital. Es decir, se va a tomar un coeficiente para cada una de ellas. Y para este tipo, para esta especificación, lo que vamos a hacer es usar en opciones esta, esta, esta forma robusta de calcular los errores estándar, que son mínimos cuadrados generalizados, y aceptamos. Y aquí vamos a observar que tenemos una constante para cada una de ellas, una variable, nuevamente un coeficiente para las firmas, para cada una de ellas, según su valor. Y esto que tenemos aquí, por ejemplo, lo que nos está diciendo este primer coeficiente, este es el coeficiente de de la variable car que tenemos normal en nuestro WordFile dentro de la ecuación de sección cruzada para la firma AR. Entonces tenemos un perdón, tenemos un coeficiente para cada una de las firmas con respecto a su nivel de capital que tiene cada una de ellas. Y nuevamente, si vemos las representaciones, vamos a observar que en este caso cada uno de los coeficientes varía para cada una de las firmas que tenemos, ya no es el mismo para todas. Sin embargo, para el valor de la firma sí es el mismo para todas y cada una de ellas, así como su constante, pero dentro de eh, de su nivel de capital, pues sí varía para cada una de ellas. Y por último, el último ejemplo que tenemos aquí para este webinar es calcular ahora esta estimación, pero si recordarán en el webinar pasado vimos cómo hacer grupos con estos pools, en donde lo que vamos a hacer aquí es, a ver, vamos a poner aquí, vamos a especificar un grupo a través de la función group. Después del group le debemos de poner cuál es el nombre, en este caso va a ser mi grupo.
Ese va a ser el nombre del grupo y vamos a especificar de qué está integrado, en este caso de GE, GM y GY, que son tres empresas que tenemos aquí. Entonces, una vez hecha esta especificación, podemos estimar nuevamente toda esta especificación. Primero es F y después tenemos K. Y aquí mismo vamos a insertar nuevamente el grupo con la función inGroup o ingrp. Y entre paréntesis debemos de poner el nombre del grupo, mi grupo. Entonces, ¿qué va a hacer aquí eViews? Lo que va a realizar con esta función es hacer una variable indicadora donde todas las series que tengan o que contengan a estas firmas, que en este caso tenemos 10 series que están agrupadas una encima de la otra, va a poner unos donde estén las variables dentro de mi grupo G, GM y GY, y en las otras 7 series lo que va a poner son valores 0. Con este tipo de estimación vamos a dejarlo así nada más, que vamos a observar. No metimos ningún efecto fijo ni nada. Simplemente lo que observamos aquí es que la media de la variable investment, de la variable inversión, es mucho menor dentro de esas 3 firmas que en las otras 7 firmas que tenemos dentro de nuestra base de datos. Y esta diferencia que observamos entre estas 3 firmas y las otras 7 es estadísticamente significativa. Eso es lo que observamos aquí, diferencias entre observaciones. A través de una variable dummy que creó eViews con la función group y después la función inGroup para especificarle en dónde queremos que observemos estas variables indicadoras que son 1. Entonces hicimos estos 9 ejemplos donde podemos especificar cada uno de los modelos. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí no tenemos ningún efecto. Lo que tenemos simplemente son procesos autorregresivos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer el pronóstico de esta variable o de esta ecuación, lo único que debo hacer, si se dan cuenta, aquí no tengo el botón forecast como lo tengo en otros objetos. Aquí lo que debo hacer es un modelo, perdón. Es lo que debo de realizar aquí en proc make model. Y se va a abrir un nuevo objeto que es el objeto modelo. Se selecciona y se elige solve. Aquí podemos hacer las especificaciones que nosotros querramos de la solución de este modelo. En este caso lo voy a dejar exactamente igual. Y voy a elegir aceptar. Y en mi work file van a estar generadas nuevas variables con terminación -0, en donde lo que yo voy a observar en esas variables es cada una de las soluciones que se hicieron para estas variables. En este caso las voy a graficar nada más para verlas. Y aquí están graficadas la variable y cómo se están reproduciendo con la ecuación que hicimos pool. Por ejemplo, para m, vamos a ver cómo se ve. Me faltó seleccionar la original. Y las grafico nada más. Para hay unas que se ven muy bien. Hay otras que tal vez no se ve tan bien. Cómo se están estimando con nuestras ecuaciones pool. Entonces recuerden que primero vimos estimaciones pool para poder trabajar con este tipo de datos que son agrupados. En este caso es muy mala.
para poder trabajar con datos agrupados, y en nuestro siguiente webinar trabajaremos ahora sí con datos panel, en donde tenemos más secciones cruzadas, tenemos también tal vez más periodos de tiempo, y vamos a poder observar cómo se hacen estas estimaciones en datos panel, ya sin el objeto pool. Con este objeto pool vamos a hacer todas las estimaciones y estadísticas descriptivas de datos agrupados. Eso fue el tema del día de hoy. Les recordamos que nosotros somos Multion Consulting, distribuidor autorizado de eViews en México. Si requieren información del software, por favor escríbanos a info@multion.com. Les agradezco por haber estado con nosotros y los esperamos en nuestro siguiente webinar de eViews con datos panel. Muchas gracias y hasta luego.